¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus esfuerzos, tu vida avanza sin rumbo? Como si estuvieras en una rueda que gira, día tras día, sin saber realmente hacia dónde te diriges. Es una sensación que muchos conocemos, un vacío inexplicable que se presenta en momentos de silencio, o incluso cuando todo parece ir bien. Pero, ¿por qué sentimos esto? ¿Es posible que, sin darnos cuenta, estemos malgastando nuestra vida? Hoy vamos a explorar esta profunda inquietud desde una perspectiva diferente. Vamos a ver el malgasto de nuestra vida no solo como una cuestión de tiempo o de malas decisiones, sino como algo que ocurre en un nivel más profundo, algo que toca nuestras emociones y nuestra esencia. Y para ayudarnos a entenderlo, vamos a sumergirnos en el pensamiento del psicólogo Carl Gustav Jung. Jung fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XX y dedicó su vida a explorar la psique humana. Sus ideas no solo han inspirado a psicólogos y filósofos, sino también a artistas, escritores y personas en busca de respuestas. Porque Jung, más que ningún otro psicólogo de su tiempo, nos invita a mirar hacia adentro, a confrontar nuestros deseos y miedos, ya responde a ese llamado silencioso que todos llevamos dentro. Según Jung, hay un llamado en cada uno de nosotros, una especie de voz interna que nos guía hacia lo que realmente somos. Ignorar ese llamado es, en sus propias palabras, una de las formas más trágicas de malgastar la vida. Así que la pregunta es, ¿estamos escuchando ese llamado? ¿O lo estamos ignorando, atrapados en una vida que no nos pertenece realmente? Vamos a ver qué significa realmente malgastar nuestra vida según Jung y cómo podemos empezar a encontrar un camino hacia una vida más plena, una vida que se sienta, finalmente, como nuestra. ¿Cuántas veces tiene sentido que los días pasan sin que realmente te pertenezcan? Que cada mañana te levantas y, casi sin pensarlo, caes en las mismas rutinas, repites las mismas frases, ves a las mismas personas. Y, al final del día, la sensación es la misma, algo falta, algo esencial parece quedar fuera de alcance. Carl Jung creía que una de las formas más comunes de malgastar nuestra vida es vivirla en automático, sin preguntarnos nunca si estamos siendo realmente quienes somos. Es fácil caer en esto, ¿no? En una sociedad que nos exige que tengamos éxito, que acumulemos bienes y que siempre busquemos algo mejor, muchos de nosotros seguimos la corriente sin cuestionar si ese es nuestro verdadero camino. ¿Cuántos de nosotros hemos perseguido metas impuestas desde fuera? Una carrera prestigiosa, una relación de apariencia perfecta o una vida material que, al final, nos deja vacíos. Jung dijo que vivir en automático nos aleja de nuestra esencia, de lo que él llamaba la individuación, que es el proceso de encontrarnos a nosotros mismos y vivir de acuerdo con ese verdadero yo. Y esto es importante porque cada día que pasó lejos de nuestra esencia es, en cierta forma, un día perdido, una forma de malgastar nuestro tiempo en esta vida. Quizás tenga sentido alguna vez ese malestar sutil. Esa sensación de que, aunque tienes lo que alguna vez soñaste, aunque has alcanzado metas y avanzado en la vida, algo sigue faltando. Es como si todas esas pequeñas acciones cotidianas fueran solo partes de un gran mecanismo, algo que te mueve, pero no por ti. Estás viviendo, sí, pero, ¿a quién estás complaciendo en la realidad? Para muchos, esto ocurre en etapas clave de la vida, en esas pausas en las que el ruido externo se silencia. Puede ser en la soledad de la noche, en una conversación sincera o en un momento de crisis. En esos instantes, sentimos una especie de llamada, como si algo dentro de nosotros nos recordara que no estamos siendo verdaderos, que estamos ignorando deseos, metas o hasta talentos que nos definen. Vivir en automático es, en esencia, malgastar nuestra vida, no solo porque dejamos de escuchar esa voz interna, sino porque cada día que pasamos ignorándola, nos alejamos más de quienes podríamos ser. Nos alejamos de un sentido de pertenencia, de algo que nos dé significado en este viaje que es la vida. Ahora que hemos identificado este malgasto, la pregunta es, ¿cómo hacemos para evitarlo? ¿Cómo podemos empezar a vivir de acuerdo con ese llamado interno? Para entenderlo, necesitamos explorar un concepto clave en la obra de Jung, la individuación. Porque es ahí donde empieza la verdadera transformación.
Entonces, si vivir en automático es una de las formas más profundas de malgastar nuestra vida, ¿cómo podemos salir de ese ciclo? Para Carl Jung, la respuesta está en un proceso que se llama individuación. Este término, aunque suena complejo, describe algo esencial: el viaje hacia convertirnos en quienes realmente somos, no en quienes creemos que deberíamos ser, o en lo que otros esperan de nosotros, sino en esa versión auténtica, única y profunda que existe en nuestro interior. Pero, ¿qué significa realmente la individuación? En palabras simples, es el proceso de entendernos, de aceptarnos y de ser capaces de vivir en congruencia con nuestra verdadera esencia. Es un proceso que implica salir de la comodidad de lo conocido, atrevernos a vernos sin máscaras y, finalmente, tomar el camino que nuestra propia alma nos indica, aunque sea diferente, aunque sea incierto. Imagínate que te encuentras perdido en un bosque, rodeado de caminos ya marcados por otros, caminos seguros, transitados por quienes han seguido las normas, las expectativas, las ambiciones colectivas. Pero en ese bosque también existe un sendero menos visible, uno cubierto de maleza y que apenas es reconocible. Ese es tu camino único, el que solo tú puedes recorrer. La individuación es, en esencia, la valentía de tomar ese sendero desconocido, de abrir paso entre los matorrales y confiar en que, al final, llegarás a un lugar de significado para ti. Jung creía que cada uno de nosotros tiene un propósito o una serie de cualidades que nos hacen diferentes, que nos llevan a buscar experiencias únicas y significativas. La individuación es ese viaje, un viaje que no tiene que ver con logros externos o con obtención de validación, sino con descubrir lo que realmente nos nutre, lo que nos llena. Es entender que no vinimos a esta vida solo para seguir los pasos de otros, sino para explorar y dar vida a nuestras propias pasiones, a nuestros propios valores, a nuestra propia visión. Pensamos en personajes que, en algún momento, decidieron alejarse del camino preestablecido y encontraron su verdadera esencia. Figuras como Frida Kahlo, quien, en medio de su dolor y sus adversidades, decidió crear un arte que reflejara su propio universo, o como Nikola Tesla, quien, ignorando la ambición de muchos de sus contemporáneos, dedicó su vida a ideas que él creía que mejorarían el mundo, aunque significara quedarse solo y pobre. Cada uno de ellos nos muestra que la individuación es un camino personal, a veces doloroso y solitario, pero también profundamente satisfactorio. Porque ellos, como tantos otros, tomaron el riesgo de vivir para sí mismos, de entender lo que les daba vida y no lo que la sociedad les imponía. Así, Jung nos dice que cada paso que tomamos hacia nosotros mismos es un paso que evita que desperdiciemos nuestra existencia. Y ahora, te invita a preguntarte, ¿cuánto de tu vida realmente es tuya? ¿Qué decisiones has tomado para seguir el flujo de lo que otros esperan, y cuáles has tomado desde tu propio corazón? Quizás hay algo dentro de ti que pide ser escuchado, algo que, en el fondo, siempre supiste que te define, pero que nunca te atreviste a desarrollar plenamente. La individuación no es un destino, sino un viaje constante. Un viaje hacia una vida que tenga un sentido profundo, una vida que, al mirar atrás, puedas sentir como tuya. Dejar de malgastar la vida, entonces, comienza por atrevernos a buscar nuestra propia verdad, nuestra propia identidad. Pero hay un obstáculo en el camino que muchas veces ignoramos, una parte de nosotros que Jung llamó la sombra. Ya hemos hablado sobre la importancia de buscar nuestro camino único y auténtico, lo que Jung llamaba individuación. Pero existe una barrera interna que a menudo nos impide avanzar, un aspecto de nuestra psique que Jung consideró esencial para comprender quiénes somos y por qué, en ocasiones, sentimos que desperdiciamos nuestra vida. Esta barrera es nuestra sombra. ¿Qué es la sombra? Imagina que eres un iceberg, hay una parte que todos pueden ver, la que muestras al mundo y que también reconoces como tuya. Pero, bajo la superficie, se esconde una masa mucho más grande, un conjunto de pensamientos, emociones y deseos que, por diferentes razones, ha reprimido, ocultado o negado. Esas partes forman la sombra. Para Jung, la sombra representa todos aquellos aspectos que consideramos inaceptables o desagradables, esos que preferimos no mostrar a los demás y, en ocasiones, ni siquiera a nosotros mismos.
Nuestra sombra contiene deseos y frustraciones que hemos reprimido desde la infancia, creencias que nos dan miedo o que nos hacen sentir avergonzados. A veces, es la rabia que nunca expresamos, el miedo a no encajar, o incluso pasiones que creemos incorrectas. Pero, al ignorar estos aspectos, creamos una separación dentro de nosotros mismos, y esa división nos consume poco a poco. Como una presión oculta, la sombra actúa desde las sombras, influenciando nuestras decisiones, llevándonos a relaciones tóxicas o empujándonos hacia la autodestrucción sin que entendamos el motivo. Por ejemplo, piensa en alguien que siempre busca la aprobación de los demás, que vive intentando complacer o buscando el éxito para demostrar su valor. Podría ser que, en el fondo, esté ocultando un miedo profundo a ser rechazado, una inseguridad que se niega a reconocer. Así, toda su vida se convierte en una búsqueda frenética por demostrar algo que nunca llegará a satisfacerlo. Sin saberlo, está malgastando su vida en metas que nunca llenarán ese vacío, porque el verdadero problema está en su sombra, en aquello que ha evitado confrontar. Jung nos enseña que, si no integramos nuestra sombra, ella será quien dirija nuestras decisiones, nuestros miedos, nuestras reacciones. Y este es uno de los mayores malgastos de vida, porque significa que estamos dejando que aspectos reprimidos, dolorosos o no resueltos dominan lo que somos. Reconocer la sombra, aunque puede parecer difícil y hasta aterrador, es el primer paso hacia una vida más plena. Es aceptar que somos seres complejos, con luces y sombras, y que no hay nada en nosotros que deba ser rechazado, sino comprendido. Si listo para explorar esta parte de ti, aquí tienes un ejercicio que puede ayudarte a ver a tu sombra. Piensa en alguien que te molesta profundamente, alguien que despierte en ti una reacción fuerte. Pregúntate, ¿qué es lo que esa persona representa para ti? ¿Es su arrogancia, su libertad, su falta de responsabilidad? Muchas veces, esas características que rechazamos en otros son, en realidad, aspectos de nuestra propia sombra que no hemos aceptado. Intenta observarte con compasión, entender esas emociones o características sin juzgarlas. Porque, como decía Jung, la sombra no es algo negativo en sí misma, es simplemente una parte de nosotros que no hemos integrado. Cuando comenzamos a ver nuestra sombra, a conocerla y aceptarla, empezamos a liberarnos de esos hilos invisibles que nos atan a comportamientos repetitivos y decisiones que nos llevan lejos de nosotros mismos. Integrar la sombra es dejar de malgastar la vida en conflictos internos, en proyecciones y en relaciones tóxicas. Es entendernos en nuestra totalidad, vernos con claridad y, así, abrirnos a un camino auténtico y libre de autosabotajes. Entonces, si ya hemos explorado la sombra y estamos dispuestos a integrarla, ¿cómo podemos traducir este conocimiento en una vida más significativa y llena de propósito? Eso nos lleva al siguiente paso, tomar acción concreta para vivir una vida con sentido. Sabemos que vivir en automático y sin propósito es una de las mayores formas de malgastar la vida, que el camino hacia nuestra esencia está en la individuación y que, para avanzar, debemos aceptar nuestra sombra. Pero todo esto, aunque necesario, es solo el inicio. Porque una vez que comprendemos quiénes somos, necesitamos empezar a vivir en congruencia con eso. Es aquí donde muchas personas se detuvieron. Descubrir nuestras motivaciones profundas, nuestras sombras y deseos, es importante, pero también es difícil. Y en ocasiones, aunque sabemos lo que queremos, dudamos. Dudamos porque tememos al cambio, tememos al rechazo o simplemente tememos al fracaso. Pero Jung nos diría que esos miedos no deberían detenernos, sino guiarnos. Nos invitaría a ver estos obstáculos no como señales para desistir, sino como desafíos que debemos superar para alcanzar una vida verdaderamente plena. Entonces, ¿cómo empezamos a tomar acción? Aquí hay algunos pasos inspirados en el pensamiento junguiano que pueden ayudar a transformar ese conocimiento interno en una vida con propósito. Primero, establece una intención clara. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente quieres lograr? ¿Qué aspecto de tu vida quieres transformar? Puede ser algo tan simple como aprender a disfrutar más del presente, desarrollar un talento que has ignorado o construir una relación importante. Lo esencial es que esta intención esté en sintonía contigo,
con ese llamado interno que ahora ya puedes identificar. Escribirlo puede ayudarte a darle forma y recordar por qué estás tomando este camino. Es fácil sentirnos abrumados cuando intentamos hacer cambios profundos. Jung nos recordaría que el proceso de individuación no sucede de un día para otro, es un viaje largo, una acumulación de pequeños pasos que, juntos, nos transforman. Así que comienza con acciones concretas y alcanzables. Si quieres explorar tu creatividad, por ejemplo, dedica unos minutos al día a escribir, dibujar o tocar música. Si buscas un cambio en tus relaciones, comienza a comunicarte de forma auténtica con las personas cercanas. Cada paso, aunque parezca pequeño, te llevará hacia una vida más consciente y plena. Para Jung, la introspección es clave. Tomarse el tiempo para reflexionar, para preguntarse si uno está alineado con su verdadero ser, es un hábito esencial. Así que dedica algunos momentos de tu semana para hacer una pausa, alejarte del ruido externo y observar cómo te sientes, cómo avanzas, qué nuevas sombras o resistencias surgen en el camino. Esto no solo te ayudará a mantener el rumbo, sino también a ajustar tu dirección cuando sea necesario. El proceso de individuación no tiene que ser un viaje solitario. Rodéate de personas que compartan tus valores, que te inspiren y te desafíen a crecer. Busca libros, historias y experiencias que te ayuden a recordar por qué has decidido vivir de esta manera. Jung creía en el poder de la conexión con otros y en la importancia de construir relaciones auténticas que nos nutran y apoyen en nuestro desarrollo personal. La clave de este camino es avanzar con valentía, paso a paso, y aceptar que el propósito no siempre se revela de inmediato. Pero con cada pequeña acción, con cada momento en el que eliges escuchar a tu ser interno en lugar de las voces externas, estás creando una vida que resuena contigo. Estás construyendo un sentido que es solo tuyo, un sentido que, cuando llegue el final de tus días, te permitirá mirar atrás con paz, sabiendo que tu vida, lejos de ser malgastada, fue plena y auténtica. Vivir con sentido es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos. No es un camino fácil, pero es uno que vale cada esfuerzo. Porque cada paso hacia nuestro propio ser es un paso que nos aleja de la superficialidad, del vacío, y nos acerca a una existencia con significado, una existencia en la que, finalmente, dejamos de malgastar nuestra vida. Así, hemos recorrido el mapa que Jung nos dejó para vivir con propósito. Nos queda una última reflexión, mirar atrás, recoger las ideas más importantes y recordar que el verdadero malgasto de la vida no está en el tiempo que pasa, sino en el tiempo que dejamos de vivir en verdad. Así hemos llegado al final de este viaje a través del pensamiento de Carl Gustav Jung, un recorrido en el que descubrimos cómo podemos dejar de malgastar nuestra vida y vivir con propósito. Este proceso nos invita a la introspección profunda, a observar nuestras sombras y acepta cada aspecto de nosotros mismos en un acto de valentía y honestidad. Primero, comprendimos el peligro de vivir en automático, de aceptar lo que la sociedad espera de nosotros sin preguntarnos si realmente lo deseamos. Nos dimos cuenta de que, para evitar este vacío, es necesario iniciar el proceso de individuación, ese viaje hacia nuestro verdadero yo que Jung describió como esencial para una vida significativa. Luego, exploramos la sombra, esa parte oculta de nuestra psique que puede sabotearnos desde la sombra si no la reconocemos. Finalmente, hablamos sobre cómo tomar acción para vivir en consonancia con nuestro ser auténtico, construyendo un sentido que le dé forma a cada día. El mensaje de Jung es claro y potente, no estamos aquí para vivir como autómatas, ni para seguir un guión que otros escribieron para nosotros. Estamos aquí para descubrirnos, para crear una existencia que resuene con nuestra alma, para atrevernos a un sendero que solo nosotros podemos ver y entender. Y, sí, esto requiere coraje. Coraje para enfrentar las partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Coraje para desafiar las expectativas ajenas y seguir lo que de verdad nos mueve. Así que hoy, te invitamos a hacer una pausa y a preguntarte, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué decisiones tomas en automático? ¿Cuáles son tus miedos, tus sombras, tus deseos ocultos? ¿Estás viviendo de acuerdo a lo que otros esperan, o te estás atreviendo a buscar lo que tú realmente quieres?
Si sientes que el camino se vuelve confuso o que la duda te invade, recuerda que esto es parte de la individuación. Es un camino lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades infinitas. Al final, lo que Carl Jung nos ofrece no es una lista de pasos hacia la felicidad garantizada. Su legado es una invitación a vivir en verdad, a explorar nuestra psique en su totalidad y a encontrar el coraje de construir una vida que sea realmente nuestra. Una vida que, cuando la miremos hacia atrás, no nos haga sentir que la malgastamos, sino que la aprovechamos al máximo, con todas sus complejidades, desafíos y momentos de belleza. Hoy puede ser el día en que decide dejar de malgastar tu vida. El día en que, como decía Jung, deja de correr detrás de metas externas y comienzas a seguir ese camino único y verdadero que está dentro de ti. Porque el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos es vivir en congruencia con nuestra esencia, siendo fieles a quienes realmente somos, sin miedo, con sentido y propósito. Así que no temas a lo desconocido, no temas a tu sombra ni al cambio. Solo teme llegar al final de tus días con la sensación de no haber vivido realmente. Porque al final, la vida es un misterio que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de descubrir, y el tiempo que tenemos para hacerlo es ahora. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en este viaje a través de las enseñanzas de Carl Gustav Jung. Sé que no ha sido un tema fácil, hablar de nuestras sombras, de nuestra autenticidad y de las decisiones profundas que moldean nuestra vida requiere valentía y apertura. Espero que este video te haya dado herramientas y, sobre todo, inspiración para vivir con un propósito más auténtico, para atreverte a explorar esos rincones de ti que quizá no conocías o habías dejado de lado. Al final, todos buscamos sentido, buscamos vivir de una manera que nos llene, y cada uno de ustedes ha dado un paso importante hacia esa vida al llegar hasta aquí. Gracias por escuchar, por reflexionar y por estar dispuesto a mirar dentro de ti. Recuerda, no estás solo en este camino, y cada pequeña decisión hacia la autenticidad tiene el poder de transformar tu vida. Nos vemos en el próximo video para seguir explorando juntos. Hasta la próxima, y gracias por ser parte de esta comunidad.